Muy buenos días. La Escuela de Biología les da la más cordial bienvenida a este foro que está organizado dentro de la Semana de Biotecnología, que es la 10ª Semana de Biotecnología que realizamos. El tema de hoy es un tema bastante para nosotros importante y le agradezco a los panelistas que hayan tenido la gentileza de acompañarnos hoy. Los voy a presentar don Fernando Gutiérrez, que fue exministro de Ciencia y Tecnología y gestor de CENIBIOT, el doctor Sergio Madrigal, director actual del CENIBIOT, Lisis Betana. Lisis Betana es egresada de nuestra carrera y es empresaria, y además don Eduardo Cibaja, que es una persona, bueno, del TEC, ¿verdad? Y actualmente es el director del CENAT, del Centro Nacional de Alta Tecnología. Como todos ustedes pues imaginan, habría pues mucho interés de conversar y de hablar mucho, pero necesitamos que las intervenciones sean muy concretas. Entonces, primeramente, a los señores panelistas vamos a darles 12 minutos para que expongan. Posteriormente vamos a entrar en una ronda de preguntas y respuestas. Como ustedes saben, esto es una academia y por lo tanto pues propiciamos que haya un libre intercambio de ideas dentro de todo, dentro del respeto, ¿verdad? Que pues todos nos merecemos. Así que muchísimas gracias por participar, don Eduardo, don Fernando. Si quisiera participar, es que entiendo que tendría que hacerlo desde aquí. Bueno, vamos a ver si el saludo no me los toma por los 12 minutos. Lo primero, agradecerles la invitación a todos y felicitarlos por la semana que llevan. Me han dicho que ha sido una semana muy activa. No sé si oye bien, si se oye bien, sí. Ok. Primero, no es una publicidad, pero sí quiero decirles que ya yo no estoy en el ámbito político, ni me interesa el ámbito político. Creo que hice un esfuerzo en el momento que estuve comprometido por el país, pensando un poco idealista de qué cosas podíamos hacer para el país. Con algunas frustraciones sale uno, pero también contento de que se pueda hacer algo dentro de la administración pública, que es bastante difícil. Hoy quiero presentarme como un empresario, que también fui hace mucho antes de ser ministro. Y me interesa mucho la relación o la vinculación que debe existir entre los centros de investigación y el sector empresarial para poderle darle ese mejor competitividad que debe tener, ya que tenemos enfrente los tratados y todo lo que se presenta. Pues uno de los fines de las universidades, además de su formación de recursos, está dar ese apoyo al sector empresarial para que mejore la competitividad del país y el bienestar de todos. Yo voy a resumirme nada más, que fue lo que me plantearon, que cómo fue que nació ese CENIBIOT. Ese CENIBIOT nació primero con un convenio marco del gobierno de Costa Rica con la Unión Europea. Se asignaron unos recursos, una parte para ciencia y tecnología y otros recursos que eran para el sector de vivienda. Los dos proyectos se llevaron a cabo. Claramente, ¿qué quiere decirse con eso? Que los fondos son fondos públicos, entraban al Ministerio de Ciencia, y entraron al Ministerio de Ciencia y se ejecutaron a través del Ministerio de Ciencia. ¿Cómo hacíamos un proyecto que tuviera, digamos, una proyección con futuro para el país, que no fuera un centro más del país, sino un proyecto con visión internacional y que tuviera un sustento en el futuro? Algunos decían que era importante porque había un proyecto fuerte en lo que era saneamiento del río Tárcoles y otras iniciativas que yo veía de poca envergadura para lo que pretendíamos hacer con esto. Entonces, como yo no soy especialista en esa área, lo lógico que puede hacer un administrador de la ciencia es buscar a la gente que está en eso. Entonces hicimos un grupo de investigadores connotados del país y no sabíamos cuál área. Lo que teníamos claros es que el país había definido tres grandes polos de desarrollo: la agroindustrial, ciencias de los materiales y lo que eran las TICs, que no creo que haya variado mucho. Pueden variar los nombres, pero las grandes prioridades del país por la orientación que se ha venido dando, creo que
no varía mucho eso. Se hubo una discusión y al final salió, digamos, ganando por algunas ventajas que se dieron y se analizaron con los grupos que estuvieron interrelacionados trabajando ahí. Fue el área agroindustrial. Entonces, después de definirse qué era el área agroindustrial, vimos que cómo hacíamos para poder dar una contrapartida a ese proyecto. La Unión Europea daba aproximadamente 10.9 millones o 11. Nosotros teníamos que dar una contrapartida de más o menos de 4 millones. El concepto que yo tenía era, muy claro era, esto es para desarrollo científico y tecnológico, la innovación al sector agroindustrial de Costa Rica. Ese era el objetivo del centro. Y que también este centro no compitiera con los demás centros de las universidades. No tiene ningún sentido, nacía muerto. Si no naciera muerto, ¿cómo hacíamos de ese centro? Que fuera realmente un instrumento de apoyo a todos los centros de las universidades de este país, donde el Estado ha hecho muchísima inversión, ¿verdad? Son fondos públicos que son al servicio de los ciudadanos. Entonces lo que hicimos fue buscar qué ofrecían los centros y por otro lado del sector empresarial, que por cierto no lo veo aquí ya porque seguro no participa mucho, don Elkin, que era de la Cámara también, del sector privado, qué necesidades tenía el sector privado y qué oferta tenía las universidades. Pero una de las discusiones que yo tenía con la gente de la Unión Europea, que yo les decía, normalmente los proyectos de BID y así siempre dicen, usted tiene que demostrar la oferta y la demanda para justificar la sostenibilidad del proyecto. Es que el tema no era ese. Si yo presentaba la oferta y la demanda de este país, nos quedamos en ese punto, en la oferta y la demanda de lo que teníamos hoy. Es que había que generar una nueva oferta y una nueva demanda, porque era para un futuro, no era para hoy. Y los equipos y todos tenían que tener una visión futura a las áreas o polos de desarrollo de este país. Y así se generó. Y se generó como un centro de escalamiento para no competir con las universidades, con los centros de investigación. Y al servicio del sector empresarial. Por supuesto que las universidades iban a crecer con eso. Y por supuesto que no es, tiene convergencia de que haya formación de recurso humano paralelo a eso. Todo eso se puede dar. Pero no hay que perder de vista la orientación o la prioridad que se tenía sobre eso. Se definieron las líneas de investigación con el potencial que se tenía. Se negoció con ellos diciendo, como no teníamos mucha contrapartida, y yo agradezco a los rectores de ese tiempo, al presidente que estuvo en ese momento, que fue Rodrigo Arias, y también doña Yamilet González. Tuvimos discusiones difíciles porque las universidades, yo ahora sí puedo hablar más libre porque no soy ministro y nada. Entonces, las universidades siempre tienen como un jaloncillo, llevémoslo para el lado de nosotros. Querían desarmarme el proyecto para que todo el mundo tuviera equipo en su universidad y la idea no era esa. Era un centro para que estuvieran todos ahí, escalando lo que no se podía hacer en las universidades. Era una oportunidad de inversión que nunca se le había dado a Costa Rica, ni creo que se la vayan a dar en equipamiento y todo por 11 millones en la situación que tenemos, digamos, de país, con los indicadores que se tienen hoy. Entonces ofrecimos proyectos como contrapartida, proyectos que ya habían llevado un avance, etapas avanzadas en investigación y fueron aceptados. La parte de edificios también. Todo el tema de equipamiento, hubo mucha gente trabajando. No puedo nombrarlos ahora, pero los pueden irse a referencias y verán los grupos de trabajo que fueron investigadores para poder definir punto a punto, no solo con investigadores nacionales, sino que también vino delegaciones de la Unión Europea, gente especializada y con experiencia en centros parecidos, para poder definir el equipamiento, el perfil del personal que podía estar, todo eso se llegó a definir. Y con eso arrancó el proyecto. Al país se le dieron 5 años de tiempo. Incluso yo tuve una discusión con doña Eugenia al principio, que siempre le pasa a los ministros, que a veces uno no sabe cuando está entrando cómo es la cosa. Pero yo también le quiero agradecer a doña Eugenia, que logró, de entre todos los enredos de la administración pública, sacar adelante el proyecto y ponerlo a caminar. Entonces son etapas de los gobiernos. Yo presenté el proyecto al principio, se consiguieron los fondos, el proyecto estaba, había un plan muy claro de trabajo, ¿verdad? Un presupuesto muy claro, y ella ejecutó la parte que le tocaba. Yo creo que está bien. Ahora, ¿cuál es el gran reto? De la sostenibilidad futura del proyecto, ¿sí? Porque no podemos vivir de los fondos de cooperación.
y generalmente es lo que pasa en Costa Rica, una gran historia, es muy bien, planteamos todo muy bonito, cuando se acaba la cooperación se acabó el proyecto. Y eso no puede ser, porque son fondos que se están dando adicionales y no debe ser fondos para ayudar los huecos de presupuesto del país, que son obligación de este país. La inversión en las universidades es un problema de país, no de cooperación internacional. Los fondos que vengan adicionales son para potenciar lo que tenemos, pero no para tapar los huecos de presupuesto, que muchas veces pasa eso. Entonces, entiendo que se formó el personal, entiendo que se acabó, y les digo eso porque yo no estoy actualizado, leo poco los periódicos al propio para no molestarme, porque a veces las noticias son las mismas de un montón de años y los problemas estructurales a veces no cambian, la ingobernabilidad que hay en el país, hay un montón de problemas que digo, no, me quedo quietico, mejor veo de vez en cuando porque no puede estar uno del todo desinformado, pero sí es bastante problemático. Entonces yo digo, yo voy a decir lo que me han dicho, que hay una nueva propuesta para el CENIBIOT, bienvenida. Yo creo que lo que tiene que hacerse es que haya divulgación sobre la propuesta, haya una discusión como en esos momentos seria, que haya investigadores que opinen y si hay que reorientarlo, se reorienta. Pero no pierda el objetivo final, que es el servicio al ciudadano y al sector empresarial para que sea más competitivo. Ahora, la sostenibilidad de esto, así es difícil, claro, pero el gobierno no puede salir y decir, no lo hablo por el gobierno de hoy, hablo en general. Un gobierno no puede decir, ya les ayudé con la cooperación, ahora me voy, ahora estoy a ver qué hacen. El sector empresarial dice, yo puse mi parte y también me voy, porque eso pasa. ¿Cuántos gobiernos han anunciado que hay recursos para el sector empresarial y el sector empresarial dice que no tiene dinero, que aquí, que allá y no se ejecutan? Hay otras razones, pero a veces se quiere que las cosas sean un poco fácil y no es así. Entonces, para eso se hizo un comité, que se llama un comité consultivo, para que participara el sector empresarial, podía participar las universidades también, y de esa manera ir sacando el proyecto. Que es un compromiso grande, sí es un compromiso grande, y que no es fácil, sí no es fácil. Pero yo creo que siempre están las partes, y lo que se debe ver de qué manera se le va dando la sostenibilidad. Hay formas o mecanismos de retribuir esos proyectos, todo el tema de propiedad intelectual. Incluso yo le planteé a la Unión Europea en ese momento, que no sé el avance ni si han cambiado los objetivos del proyecto, que se podía vincular un poco con el crédito BID, para darle más soporte al sector empresarial en inversión, para que pudieran meterse en proyectos que de verdad tuvieran productos de futuro, para poder competir en los nuevos mercados y las oportunidades que dan. No sé si está el representante aquí de la Unión Europea, pero también quiero a Amadías agradecerle, como ya se está acabando, pero entiendan claro, y tal vez esto hoy sí lo va a decir así, la cooperación nunca es regalada, nunca es regalada, la contrapartida le sale muy caro a un país, y segundo, tiene una intención política claramente de los países que dan la cooperación. Y si la Unión Europea pensó en eso y aprobó un proyecto, es porque tiene un gran potencial de mercado. No era porque éramos muy lindos o muy buenos, o pura vida, como decimos, no era así. Era porque había esa intención. Entonces yo creo que tenemos que ver hacia eso, cuál es la intención, tenemos ya los tratados hechos y tenemos un gran potencial y verlo de forma positiva. Incluso hicimos un estudio después que me pidieron un poco, fui parte de eso, no fue que fui el director general del proyecto, que eran los centros de transferencia en Centroamérica, y vimos el potencial que también hay el CENIBIOT y los centros de Costa Rica para poder conformar un bloque para ofrecer servicios a otros mercados. Ya nadie trabaja solo. Entonces eso era, en resumen, lo que quería decirles del centro. Y si ahora después me hacen preguntas, pues yo con mucho gusto estaría para contestarles. A mí muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, don Fernando. Ahora le tocaría al doctor Sergio Madrigal, como director actual del CENIBIOT, que nos haga su exposición. Buenos días. Primero que todo, felicitarlos nuevamente por esta Semana de la Biotecnología. Siento que verdaderamente el aporte del Instituto Tecnológico en este campo emergente de la ciencia y la investigación aplicada ha sido muy valioso, muy
muy a la cabeza de lo que es el avance de la ciencia y tecnología en el país, y la verdad es que la iniciativa de realizar estas actividades básicamente nos sirven a todas y a todos para que de ahí promovamos lo que es el intercambio, promovamos lo que es el avance, y la verdad es que empecemos a caminar en convergencia hacia el futuro que queremos, de una temática que como lo decía el señor exministro, es básicamente de interés no solo del país, sino de la región. Un poco para comentarles la situación que hemos encontrado a la hora que asumimos lo que es el Centro de Biotecnología. Cuando el ministro me invita a que evalúe la posibilidad de hacerme cargo del centro hace más o menos 4 o 5 meses, lo recibo con una perspectiva bastante interesante, era un reto bastante importante de lo que era asumir esa nueva etapa que iba a tener el centro en lo que era la proyección, la apertura, que es lo que me pidieron, ¿verdad? Y la internacionalización del CENIBIOT al servicio de la comunidad costarricense, la academia, el gobierno, el sector económico y lo que es los sectores productivos. En ese sentido asumimos el reto, nos encontramos un centro como ustedes, como lo decía don Fernando, de primera línea, ¿verdad? Equipado, con una inversión hecha, ya una realidad de centro, ¿verdad? No algo utópico que estaba en un papel, sino un centro instalado con capacidad, con personal capacitado, con en realidad el lugar donde todo científico desea entrar y que se lo dejen puesto, ¿verdad? Con llave en mano, dice uno, para trabajar. Un trabajo valiosísimo que se hizo a lo largo de 7 años, vinculando, atrayendo sectores y formando verdaderamente los recursos. En ese momento me acuerdo que el MISID me hace una entrevista y me dice que qué posibilidades hay, qué tengo pensado para el centro, qué queremos hacer. Obviamente yo parto del discurso que me compró a mí para asumir el centro, que era la apertura y la internacionalización, teníamos que hacerlo, pero básicamente digo, y soy claro y por ahí pueden buscarlo, de que el principal, me preguntan, ¿qué estado encuentro en ese CENIBIOT? Bueno, encuentro obviamente todo el equipamiento, todo eso está perfecto, pero lo más importante es personal capacitado, personal entrenado, que es el insumo más valioso que encuentro yo en el centro. Empezamos a trabajar en lo que es la promoción de acciones específicas. Una de ellas es, como lo decía don Fernando, el atraer a este comité consultivo, ¿verdad? Que básicamente involucra, representa todos los sectores estratégicos con los cuales el CENIBIOT puede vincularse. Y con ellos, obviamente, la primera solicitud que nos hacen es que elaboremos un plan estratégico. Obviamente tenemos que pensar, tenemos 3 directrices fundamentales. En el caso del MISID, era obviamente analizar la situación del centro que nos encontramos. En el caso de CONARE, obviamente, hay una directriz de planificar económicamente, aunque el CONARE administra, qué vamos a hacer en el centro los próximos 5 años. Y obviamente, las empresas, los sectores, lo que nos pedían era, bueno, ok, y la academia también, ¿cómo vamos a empezar a trabajar a partir de ahora? Pues no podemos hacer eso de entrada, ¿verdad? Puesto que de ahí necesitamos planificar qué va a ser el centro los próximos 5 años. Con los compañeros nos empezamos a reunir, a trabajar en lo que es la formulación, o sea, la rendición de la respuesta a todas las inquietudes que nos han pedido, entre ellas el más importante es este plan estratégico. Estamos discutiendo el futuro CENIBIOT, entonces, ¿qué queremos hacer del CENIBIOT a futuro? Con esas 3 directrices que dejó el comité consultivo anterior y que nosotros tenemos que retomar, que es la apertura, la vinculación, el acercamiento con sectores productivos y la internacionalización. ¿Por qué? Porque el centro, cada vez la gente de afuera viene, lo ve, excelente, ¿verdad? Pero no teníamos presencia de organismos internacionales en el centro. Es algo que, si uno quiere hacer ciencia y tecnología a primer nivel, con la infraestructura de primer nivel que tenemos, es vital. Entonces nos dimos a la tarea con los compañeros de ir ejecutando estas acciones, ¿verdad? Identificamos, obviamente, las áreas críticas de atención y el marco referencial de la situación que encontramos en el centro. Se revisó el propósito de organización y se definieron, obviamente, el qué hacer. Eso empieza en un plan estratégico desde la visión, la misión y los objetivos que queremos cubrir. No voy a entrar a explicar cuál es la visión del centro que planteamos, pero sí el objetivo general estratégico, que es lograr la consolidación y sostenibilidad del CENIBIOT como centro especializado en vinculación, investigación aplicada e innovación biotecnológica. Identificamos 5 acciones prioritarias a ejecutar durante los próximos 5 años, que eventualmente, si se ejecutan acordemente, si todas las partes logramos que interactúen, que crean en nuestra idea y que gesten las acciones adecuadas en conjunto, podremos lograr lo que es el grado en que el CENIBIOT logra la sostenibilidad
contribuye a la vinculación con sectores estratégicos, específicamente academia, sectores productivos y estatales, y la generación de soluciones biotecnológicas innovadoras, proyectos de éxito. ¿Cómo pensamos hacerlo? Necesitamos lograr primero lo que es la consolidación efectiva de vínculos y alianzas estratégicas. ¿Con quiénes? Con la academia, con las empresas y con el gobierno. Tenemos que lograr además el posicionamiento del CENIBIOT como centro especializado en bioprocesos para el desarrollo científico y empresarial. Que las empresas, o sea, crear esa imagen, que en realidad tiene que ver con mercadeo, pero tiene que ver también con indicadores de impacto, de éxito, para que haya confianza en los sectores productivos de ser la primera puerta que tocan para acceso a CONARE. Y a partir del CENIBIOT, no solo centrar todo en CENIBIOT, sino ser un vínculo con los diferentes centros que van a interactuar con nosotros. La tercera va a ser disponer de un sistema de gestión de calidad para procesos administrativos y productivos que sean optimizados y estructurados. Si queremos ser un centro de clase mundial hoy día, necesitamos básicamente un soporte que permita o que nos acredite como tal. El cuarto punto, obviamente, es la sostenibilidad financiera. Eso lo vamos a lograr a partir de cumplir el objetivo número 1, que son los casos exitosos de vinculación y los casos exitosos de transferencia tecnológica que esperamos lograr. Y finalmente, paralelo a eso, tenemos que ir avanzando en lo que es el mejoramiento del desarrollo profesional del capital humano. Si no tenemos personal capacitado y especializado en ser un centro de vinculación y transferencia y un centro científico de impacto internacional, no vamos a tener eventualmente la capacidad de dar respuesta a las necesidades que vayamos captando. Yo básicamente tengo solo una cosita más que decir en cuanto a esto que es el plan estratégico. Que apuntaba un poquito don Fernando, del panel de expertos que dejó la antigua administración y que dejó el MISIT en su origen. Nosotros hemos intentado retomarlos, que ellos como expertos sean los que evalúen técnicamente esta propuesta. Ahí tenemos a gente nacional e internacional, desde, por ejemplo, a nivel nacional, don Pedro León ha sido uno de los que más nos ha ayudado a revisarlo. A nivel internacional lo hemos enviado a Harvard, lo hemos enviado al doctor Samuel Stubb, lo tiene también, que lo está revisando, son colegas con los que hemos colaborado y que tienen prestigio internacional y nos pueden decir a nosotros si lo que estamos planeando tiene validez o no. De hecho, ya han habido bastantes correcciones que nos han hecho, que nos han dicho, bueno, mejoremos esto, cambiemos esto. Una de las cosas que nos dicen es, si queremos impacto internacional, debemos tener un comité científico internacional que le dé validez a las propuestas que metemos al centro. Entonces, eso lo estamos intentando conjugar. Otra de las cosas más importantes es que el comité consultivo que tiene el centro, ¿verdad? Básicamente es un comité que es representativo de todos los sectores, en el cual a nuestra idea esperamos que todos se vean reflejados. Hay representantes de la industria, hay representantes de la academia, hay representantes de los sectores económicos y del gobierno, quienes son verdaderamente quienes deberían de canalizar las necesidades e inquietudes que nosotros nos deben de llegar. Nosotros hemos tratado, en la medida de lo posible, de acercarnos a estos socios individualmente, pero son tantos, el CENIBIOT tiene una sombrilla de cobertura tan grande que no podemos ir puerta por puerta, pese a que queremos. Si nos indican que es necesario, lo haremos, pero eventualmente nosotros confiamos en la representatividad que tienen los miembros del comité consultivo para decirnos si lo que queremos del CENIBIOT es lo que merece el CENIBIOT. Entonces, en ese sentido, también es importante que desde las bases ustedes hagan la presión para verse representados si es que no lo están en esa toma de decisiones. Lo último que quiero decirles es que el Centro de Innovaciones Biotecnológicas es una realidad y está al servicio de la Academia y de la sociedad costarricense en lo que ocupemos. Y obviamente estaremos a la disposición de ustedes para cualquier consulta y duda. Muchas gracias. Ahora le toca el turno de la exposición a la ingeniera Lizy Retana como usuaria posible del CENIBIOT. Buenos días. Primero agradecer la oportunidad de estar aquí, ¿verdad? De que me dieran un espacio dentro del panel. Es muy importante para nosotros como empresarios saber que esta iniciativa no se pierda y no pierda ese norte, como ellos lo han comentado, ¿verdad? Que nosotros podamos tener acceso como sector productivo a estas instalaciones, ¿verdad? Entonces, tal vez les voy a comentar, la empresa que yo represento se llama Biotech, estamos en el área de protección de cultivos, se fundó hace más de 6 años, nacimos en el Centro de Incubación de Empresas del Tecnológico, entonces nos hemos desempeñado desde la producción de hongos comestibles y bueno, y hoy día tenemos lo que es la parte de control biológico. Entonces, a raíz de estas áreas, nosotros como empresa nos hemos acercado en varias ocasiones
al CENIBIOT, ¿verdad? La primera forma fue a través de la convocatoria de los proyectos. Entonces, nosotros fuimos seleccionados en la segunda convocatoria para poder participar y desde, bueno, la humilde experiencia que yo tengo, les puedo comentar que nosotros tuvimos que lamentablemente declinar la opción de entrar al centro, puesto que había que firmar en ese momento un memorando de entendimiento, ¿verdad?, entre el CENIBIOT y nosotros, donde se establecía que nosotros cuando desarrolláramos esa investigación y eventualmente tuviéramos el producto, teníamos que retribuir en regalías, ¿verdad?, de alguna forma. Nosotros estábamos de acuerdo, obviamente, porque estábamos accediendo a fondos que no teníamos, o teníamos que poner una contrapartida y realmente invertimos muchísimas horas de trabajo en esto, pero cuando nosotros nos acercamos y les consultamos, por favor me pueden explicar cómo se van a calcular esas regalías, ¿verdad? Ellos no fueron capaces de explicarnos, la verdad es que no, en ese momento ellos no tenían un mecanismo claro que nos dijera. Yo les decía, bueno, es que nosotros hemos invertido en investigación previa al respecto. Después de eso, ok, vamos a ir al centro en el cual vamos a obtener un protocolo para el escalamiento, pero después de eso nosotros tenemos que salir y la inversión en contar nosotros con esos bioreactores, por ejemplo, de 100, 500 litros, o sea, es millonaria. Entonces yo les decía, bueno, o sea, ¿cómo vamos a calcular? O sea, lo que nos estaban brindando era solo un espacio, ¿verdad?, en una parte de ese proceso fundamental, ¿verdad?, el escalamiento. Pero después de eso yo tenía que salir, buscar financiamiento, ver un montón de cosas, ¿verdad? Entonces yo les decía, bueno, ok, ¿cómo se calculan las regalías? O sea, vamos a incluir todas esas etapas también, o sea, y mis costos después de mercadeo, de ventas, de producción, o sea, entonces va a haber una ganancia. Y entonces en ese momento ellos me decían, es que la verdad, no, o sea, no tengo, o sea, no me podían decir claramente cómo era. Entonces fue una de las cosas por las que nosotros dijimos que no podíamos firmar ese contrato, igual por recomendación de abogados y todo, lamentablemente tuvimos que decir no, en esos términos, si no está claro. Vean, yo hice propuestas, les dije, ok, el monto que ustedes nos van a proveer son tantos millones, nosotros podemos firmar un acuerdo donde yo les diga, nos comprometemos a retribuir ese dinero durante un periodo de X cantidad de años a un interés de, ¿verdad?, o etcétera. Me dijeron, no le podemos modificar ni un punto ni una coma al memorando, así fue, claro fue. Entonces, lo otro que también nos amarró fue que yo les dije, bueno, hay muchos proyectos, o sea, porque si uno entra al CENIBIOT, bueno, o sea, la verdad es que bueno, para uno es como, no sé, como cuando es un niño entrar a un parque de diversiones, la verdad, como investigador es algo que uno nunca, o sea, hasta que a mí se me eriza saber todo lo que de equipo hay ahí. O sea, es el sueño de cualquier persona y de cualquier empresa, y más si yo les estoy hablando, o sea, que es muy diferente tal vez lo que la cervecería podría llegar a hacer ahí, ¿verdad? O sea, pero estamos hablando que yo soy una pyme. Entonces, bueno, el sueño de cualquier persona. Pero, entonces yo les decía, bueno, además de eso necesito un cronograma de trabajo, porque hay muchos proyectos, o sea, hay equipo, pero no es que cada proyecto tiene el equipo de disponibilidad 24 horas, 7 días, ¿verdad? Entonces, tampoco estuvieron de acuerdo en darme un cronograma de trabajo, donde hubiera un compromiso de parte de ellos de, bueno, tal día vamos a montar el escalamiento de tanto, tal día. Entonces, esas cosas, de ahí la verdad no pudimos, ¿verdad?, proceder con eso. Ese fue el primer acercamiento. El segundo acercamiento, entonces yo súper insistente para poder concursar en los fondos ProPyme. Entonces nosotros les estábamos haciendo una propuesta, ¿verdad?, en una etapa, y vamos a hacer varios, otro instituto también junto con nosotros, de acceder a una parte en el CENIBIOT. Y también, bueno, estuvimos acercándonos al personal, a Mauricio, a Mónica y otras personas, y en su momento la dirección, tomó la decisión de no, o sea, esto se frena, es que tenemos que tenerlo claro, es que, ¿verdad? Entonces, eso tomó tiempo, ¿verdad? O sea, ya donde ponen, no, es que hay que repensarlo. Entonces, tomó tiempo que los fondos se acabaron, entonces de repente aparece la página en el MISID, ya no hay fondos ProPyme. Bueno, otra vez. Entonces, la tercera vez que llegamos, queríamos acceder a servicios en la parte de biología molecular. Lo puedo decir, me acerqué al tecnológico también, me acerqué a CENIBIOT también. La propuesta al final, que era mucho
es más factible para nosotros era trabajar con Ceniviot, puesto que la forma en que íbamos a pagar los servicios era mucho más rentable para nosotros. Aquí en el TEC teníamos nosotros que poner absolutamente que la gran mayoría de los reactivos, lo cual era una inversión inicial para Biotech de aproximadamente 3 millones de colones versus que ellos tal vez tenían un presupuesto y vamos a trabajar por cantidad de muestras. Entonces ahí fue donde, o en eso estábamos nosotros, cuando recibimos, ¿verdad?, una noticia, que es por lo que yo estoy aquí, para poder conocer, y les devuelvo la pregunta, yo sé que don Sergio está comentando, bueno, que ese vínculo con la empresa no se va a perder, pero lo que ha llegado a mis oídos es Ceniviot se va a convertir en un centro de investigación para las universidades. Hasta ahí. Eso es lo que hemos escuchado. Entonces, yo estoy aquí representando otros investigadores de empresas que han tenido la misma inquietud. Entonces, me gustaría que nos cuenten exactamente cuál sería la figura, si van a haber convocatorias de proyectos, si vamos a poder trabajar a través de ProPyme, si va a ser solo por contratación de servicios. Y otra de las inquietudes que tengo también, y bueno, ahí tal vez eso lo dejo ahí, es que la idea de Ceniviot, ¿verdad? Todo suena muy bonito, yo siento que es lo que el país necesita y necesitamos nosotros para poder ser competitivos, como habla Sergio, de ser a competir a nivel internacional. Si yo quiero seguir produciendo control biológico en un laboratorio, en fermentación sólida y en cantidades pequeñas, pues realmente yo tengo un producto hoy que puede competir con productos que vienen de Colombia, que vienen de Estados Unidos, pero pregúnteme cuánto produzco, o sea, tengo un tope. Eso es cierto, o sea, tengo un tope y gracias a Dios se me está haciendo, o sea, ya estoy llegando a ese tope, entonces quisiera abarcar más mercado. En este momento me contactan gente de Ecuador, me contacta gente de Venezuela, mire, yo quiero traer su producto aquí. Y la verdad es que ya yo casi no duermo de pensar cómo voy a hacer para poder aumentar esa cantidad de producción. O sea, tengo una oportunidad de crecer y me estoy viendo limitada. Pero entonces, la parte del escalamiento y todo es fundamental. Pero después de eso yo siento que falta algo, un encadenamiento que vaya un poquito más allá. Y es que uno va a salir de ahí con protocolos, pero una inversión millonaria. Entonces yo siento que debe haber una vinculación, ya sea, como decían, con el financiamiento de fondos del BID, bueno, lo pueden buscar, no sé, ¿verdad? Y no es que uno como empresario quiera que le den todo en la mano, ¿verdad? Pero es por lo menos que le den un empujoncito. Entonces, esas son, y básicamente ha sido mi experiencia, ¿verdad? Y son mis consultas. Muchas gracias. Finalmente, vamos a escuchar a don Eduardo Cibaja, que es el director del SENAT. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación de participar y poder tener esta discusión y esta conversación. Y un saludo aquí en la computadora a doña Marta, que la veo que está participando de manera remota. Me parece que este es un buen momento para hacer una reflexión sobre el tema. A mí me pasa un poco las de don Fernando. He tenido la oportunidad de ser profesor del Tecnológico desde hace muchos años, estar ligado al Tecnológico desde hace muchos años, es decir, a la academia, al CONICIT y al CONARE, es haber estado en Ciencia y Tecnología y haber estado en el Ministerio de Economía entendiendo el tema y la problemática de pymes. Y bueno, como decía don Fernando, la cosa se ha puesto siempre, cada vez ve uno el país más enredado y más complicado. Pero bueno, eso no es óbice para que uno no trate de aportar y hacer las cosas de la mejor manera. Yo creo que lo que estamos discutiendo aquí debe darse primero una respuesta contundente de un tema. El Ceniviot no se está cerrando, no se está acabando y no está muriendo. Eso me parece que es importante decirlo de una manera contundente. Lo que sí es cierto es que se concluyó una etapa que estaba prevista para 5 años y que creo que hubo unas prórrogas ahí de común acuerdo con la Unión Europea. La forma en que nace y cómo se concibe es, como lo explicó don Fernando, tiene toda una historia, toda la conocemos y me parece que es una forma de un proyecto que nace con una gran inversión de la Unión Europea y bien trabajado, bien planeado.
lo que se planea no siempre sale al final, ¿verdad? De la mejor manera posible, hay que ajustarlo porque así es la vida. La teoría es una cosa, la práctica es otra. Y cuando uno está de estudiante se da cuenta que una cosa es lo que uno aprende y otra cosa es cuando va a la realidad de una empresa como la que se señalaba aquí. Pero así es. Ahora, ya hay una historia, ya hubo un proceso y lo que al terminar lo que llamaríamos el proyecto y terminar la aportación de la Unión Europea, enfrentamos una realidad, que es, bueno, ahora cómo le damos vida y sostenibilidad. Y sostenibilidad no quiere decir, bajo ningún concepto, que el centro tiene que ser autosostenible por sí mismo, generando todos los ingresos vendiendo servicios o proyectos. Eso no es cierto que ocurra en este tipo de centros. Puede ocurrir si es una empresa tiene esa dinámica. Entonces a mí me parece que es importante porque este es un triángulo como el de Sábato, como donde participa el Estado, participa las universidades y participa el sector privado. Pero cada uno tiene particularidades muy definidas y en el sector empresarial la motivación es ganar. Usted entra a un negocio y hay que pagar la planilla, la caja, la gente y invertir y ganar y tiene una racionalidad. Entonces tampoco van a entrar de una manera, ¿verdad? Decir, mire, yo entro con un proyecto y después no tengo mi propiedad intelectual, ¿cuánto vale ahí? Me parece que eso hay que revisarlo. El país no tiene un gran desarrollo en los temas de propiedad intelectual y se han venido haciendo cosas en las universidades, pero todavía hay temas que están ahí en claros oscuros que hay que ir definiendo. Lo que sí es cierto es que todos deben de beneficiarse de la inversión y del proyecto, pyme que sea, por pequeña que sea, o gran empresa, universidad y el gobierno, porque son los que están aportando. Eso hay que trabajarlo. Me parece que es un punto pendiente, me parece que eso es así. Y efectivamente, en esta historia del centro han pasado varios ministros. Estuvo don Fernando, doña Eugenia, doña Clotilde y ahora don Alejandro Cruz. Y me parece que todos han actuado responsablemente tratando de que esto lleve su etapa y su conocimiento. También han pasado varios rectores. Los rectores que estaban cuando don Fernando creó el proyecto, a los que están ahora, que vienen en esta nueva etapa, son otros. Pero todos me parece comprometidos con el desarrollo universitario y con el desarrollo científico y tecnológico, ¿verdad? Eso no quiere decir que todos los ministros y todos los rectores tengamos la misma visión del desarrollo y las mismas cosas. Enfrentan distintos problemas en diferentes momentos. Pero me parece que lo importante aquí es decir y dejar claro que tal vez ha habido mala información o desinformación en torno a este proceso, y me parece que para eso estamos aquí, para aclararlo ¿verdad? Y tratar de que los próximos 5 años sean iguales o mejores que los que han sido en el pasado. Me parece que a doña Marta le correspondió una etapa compleja, difícil, que era ponerlo a andar y a caminar, y creo que lo hizo de la mejor manera posible, sin lugar a dudas. Ahí está el centro, ahí está la infraestructura de un proyecto que estaba muy varado, que costó ponerlo a caminar, ¿verdad? Y bueno, esa fue su etapa, como nos ha tocado a algunos en otras épocas estar en otras trincheras y cumplir una etapa en la vida. Y creo que lo hizo muy bien y lo hizo cumpliendo lo que era esa función. Al finalizar esa etapa, efectivamente se hace una búsqueda de un nuevo director y eso participa el MISID, participan los rectores, y en ese proceso hubo varios candidatos y ese proceso tomó tiempo, tomó bastante tiempo. El proyecto final se cerraba en diciembre del 2012, ¿verdad? Sin embargo, hubo ya con prórrogas anteriores, ¿verdad? Es decir, ya tenía ahí como 1 o 2 prórrogas y aún así ya el año pasado, finales en diciembre, debería cerrarse como proyecto, no el centro. Aún así se dieron algunas prórrogas. Doña Marta empezó a trabajar en una propuesta que le habían pedido los rectores para ver cómo se hacía más ágil el proceso. Y cómo podía, digamos, empezar a buscar esa sostenibilidad parcial, porque es parcial, ¿verdad? Vía proyectos internacionales, vía proyectos de cooperación de otro tipo y vía cooperación nacional, local y la inversión de las empresas y en un mix de lo que iba a aportar el MISID, que en el convenio lo que dice es que por los próximos 3 años, porque no hay más allá,
el MISIT lo que seguiría haciendo ya no es ese aporte grande de contrapartida, sino un aporte en las capacidades de su presupuesto de 200 millones de colones por año por los próximos 3 años, este y 2 más. Y evidentemente también los rectores pues preocupados de cómo acomodar dentro del presupuesto universitario, que también, ¿verdad?, crecen las demandas y todos sabemos que la negociación del FES es compleja, el PIB bajó en el país un 1% y a eso es una negociación bien compleja. A la hora de calcular cuántos son los fondos para las universidades, etcétera. Pero bueno, esa es la realidad, ¿verdad? Tenemos diferentes realidades. Se termina la cooperación europea, entonces también hay que enfrentar. Hay un gran equipo ahí, pero que tiene unos costos de mantenimiento enormes, enormes, enormes. Hace poquito falló el aire acondicionado y arreglar eso estamos hablando de casi 6, 7 millones de colones. Eso es lo que vale. Tan fácil como eso. O sea, un aire acondicionado complicado, hay unos aires especializados y para ciertos equipos, bueno, eso hay que mantenerlo. Y finalmente, entonces los rectores asumen el reto de darle continuidad, asumir la mayoría de los costos y tratar de que haya un manejo diferente. Entonces, con doña Marta habíamos trabajado una propuesta de que la fundación del Senat, FUNCENAT, ayudara a que esto le facilitara, porque la administración en general universitaria y la administración en CONARE es muy pesada, es igual que la administración pública, cuesta moverla, entonces los tiempos y los plazos para hacer cosas son lerdos y complicados, y eso afecta la buena ejecución de las cosas, no por culpa de nadie, sino porque los procesos son... Las fundaciones tienden a ser más ágiles, como lo es aquí Fundatec, Fundevi en la UCR, y FUNCENAT, que es la fundación del Senat. Entonces, en ese proceso, los rectores le encomiendan esa misión a doña Marta, ella se reúne con Gustavo Taro, que es el director de la fundación, conmigo, y empezamos a trabajar en un proceso de cómo poder hacer eso. Cómo poder, ¿verdad?, que el CENIBIOT sea más ágil en su operación, pueda trabajar más rápidamente las cosas, precisamente para aportar a esa sostenibilidad y a esa agilidad que reclama el sector privado y que reclama todo el mundo en el país, que las cosas se hagan rápido, el tiempo es oro, ¿verdad? Y entonces se trabaja un plan que luego ya es revisado. Desgraciadamente doña Marta sale del proceso y en esa búsqueda se selecciona a don Sergio Madrigal, que tiene, no sé, 5 o 6 meses apenas de haber entrado, no 6 años, y bueno, él está empezando en lo que le encargó el Ministerio de Ciencia, el ministro, lo que le encargó el viceministro y lo que le encargaron los rectores en un reto. Y bueno, ahora vamos a ver cuál es la siguiente etapa y cómo lo hacemos de la mejor manera posible. En el interín, los rectores deciden, como CONARE, que lo más sano, dado que hay un mix, en el proyecto estaba el MISIT, aquí lo dijo muy bien don Fernando, era la unidad ejecutora, la verdad, recibía los recursos, en algún momento el CONICIT participó en una de las convocatorias, creo que la primera convocatoria, no sé si ya en la segunda no participó, pero puedo averiguarlo, y yo estoy ahora en la junta directiva del CONICIT, entonces podríamos averiguar, pero sé que participó en la primera, no estoy seguro cuánto en la segunda, y ya en la tercera no se adjudicaron proyectos, hubo ahí algo ahí que pasó, pero no, como se cerraba yo creo que eso no se comunicó bien tampoco, pero me parece que hay que retomarlo, ¿verdad?, para ver qué proyectos hay, qué iniciativas hay, tanto de las universidades como del sector privado. Ahí la tercera coincidió con ese punto de cierre del proyecto para arrancar la nueva etapa. Cambió también la constitución de este comité consultivo que señalaba don Fernando, y ya hubo una primera reunión con el comité consultivo, el nuevo, donde participó por primera vez don Sergio, el nuevo rector, y el que preside el Consejo Científico del Senat, que es la vicerrectora de investigación de la UNED, porque la UNED está presidiendo CONARE este año hasta diciembre. Entonces ya hubo una primera reunión de ese comité consultivo donde hay representación de la UCAEP, para empezar a ver ese nuevo plan estratégico y cómo darle vida a ese centro. Los rectores además aprobaron un fondo pequeño para el Senat, no exclusivamente para CENIBIOT, de 35 millones de colones el año pasado, y este año van a ser 45, el próximo, 14, el 2014, para acercar más los estudiantes de las universidades a los laboratorios del Senat, no solo CENIBIOT, pero la mayoría de los que ganaron las becas en esta oportunidad son del CENIBIOT. ¿Cuántos fueron los estudiantes? 7. De como 15 hay 7 en el CENIBIOT y los otros están en la ANOTEC, en el PRIAS y en el CNCA, que son otros laboratorios del Senat.
Entonces, hasta ahí, digamos, veníamos en un proceso de transición, se había hablado con los funcionarios para explicarles qué es el proceso, y que la idea sería trasladar la operación, digamos, lo que era la parte operativa administrativa al Senat. Pero los rectores en algún momento vieron que había un acumulado ya de muchos años de un pasivo laboral donde hay 3 actores, MISID, el CONARE y la Unión Europea, pero que no aporta para el pasivo laboral. ¿Qué quiere decir esto? Las cargas sociales acumuladas, los derechos laborales. Y entonces decidieron que para efectos de arrancar la cosa de una mejor manera, era liquidar ese pasivo laboral a todos los funcionarios que lo habían generado en el proyecto y hacer una recontratación luego por los nuevos mecanismos, y ahí es donde se enreda un poco la cosa, porque ahí tenemos en este momento, y hay que decirlo con toda claridad y transparencia y franqueza, porque así es, 2 juicios laborales planteados, en la realidad 2 recursos de amparo presentados por los funcionarios que no quieren ese cambio. Humanamente, no técnicamente ni administrativamente, humanamente uno lo entiende, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de cómo trabajan las fundaciones nuestras, o por lo menos no se generan esos pasivos laborales, sino que año con año se liquidan, ¿verdad? Porque eso es una forma de una administración mucho mejor de un pasivo que si no. En las universidades eso no es así, todos lo sabemos, y todos sabemos que la curva es así, exponencial. De hecho, en la última negociación salarial, el gran pleito entre el gobierno y las universidades es los porcentajes de anualidades. ¿Ya? Eso es una realidad, y yo lo digo como universitario, que no podemos desconocer ningunos. Y mientras que el sector público crece así y el privado más o menos, ¿verdad? Un crecimiento, no es que no hay un 5%, un 3%, dependiendo, en la curva en las universidades es así, y en CONARE es la misma. Nosotros seguimos el mecanismo en CONARE de la Universidad de Costa Rica, que probablemente es una de las que mejor negocia con los, ¿verdad? Porque hay un convenio colectivo y negociaciones salariales. Entonces, la cosa hace así. Entonces, obviamente, los empleados dicen, ¿verdad? Y plantean, y yo leía en uno de los recursos que uno de los funcionarios dice, no, mire, a mí no me pueden tocar porque además yo soy funcionario público y los funcionarios públicos somos inamovibles. Y yo lo volví a leer y dije, no lo puedo creer. O sea, no me pueden tocar, yo aquí no me muevo. Bueno, a lo mejor la sala le da la razón, por eso yo no quisiera entrar en ese tema y hablar del tema laboral, porque está en juicio, está por definirse, y mejor que sea así, para que se plantee cómo fue el proyecto, por qué los rectores decidieron hacer la liquidación, ¿verdad? Y los 2 grupos tienen sus asesores legales, eso lo va a resolver la sala y será lo que sea. O sea, si la sala le da la razón al CONARE, el proyecto se ejecutará totalmente, lo administrativo y las contrataciones de las personas en la fundación. Si la sala dice que eso no es así, se ejecutará como lo habíamos trabajado con doña Marta, la parte, digamos, operativa en la FUNCENAT y los salarios del personal en CONARE, ni modo, ¿verdad? Pero con una carga que no deja de ser impresionante. Lo que quiero decirles es que si le pone, me dice que me quedan 2 minutos, si les pongo a decir, MISID aporta 200 millones y con la carga en CONARE eso vale como 500 millones. Hay que poner 300, y todos sabemos que los fondos FES, que es de donde sale esto, cada vez están más restringidos porque las universidades necesitan que se traspase la mayoría del FES para atender las necesidades. Entonces también eso es una realidad con la que los rectores y todos tenemos que lidiar. El MISID no puede dar más de lo que ya dio. Me parece que don Alejandro hizo un esfuerzo enorme. Sabemos que lo que se aporta es el 0,5 del PIB en este país. Ojalá fuera el 1%, como lo proponía Estrategia Siglo XXI, pero no es así. Bueno, ahora estamos en una etapa de ahora a diciembre, donde lo que se nos pidió es trabajar el plan estratégico, consultarlo con todo el mundo y va a hacerse ese proceso para que arranquemos. El programa está funcionando, pero los empleados que estaban no están. Lo que hemos hecho para mantener la operación de lo básico es a través de la fundación, vía contratos hasta diciembre, no por plazas, tener la operación que garantice que los proyectos que se estaban ejecutando se terminen, que los becarios que estaban operen, porque teníamos ese grupo de becarios con proyectos, y eso tenemos además, se contratar a alguna gente por los mecanismos de FUNCENAT, que es por plazo fijo, no por plaza, ¿verdad? Para tareas que nos permita mantener operativo el centro hasta tanto se resuelva este tema laboral.
Y esa es una realidad que está ocurriendo. Me parece que ahí, si quitamos ese tema, volvemos a ver el futuro y hay unas bases sólidas, se había hecho un trabajo importante, hay que rescatar el tema de propiedad intelectual y cómo jalar a pymes. Los rectores quieren abrir ese centro, ¿verdad? Ellos lo veían muy encerrado en sí mismo, ¿verdad? Eso es una percepción, puede ser que sea así, puede ser que no, pero así lo percibían. Entonces, abrirlo con estudiantes, con proyectos de las universidades y con proyectos del sector privado. Y volver a ver todos los temas de propiedad intelectual. Si yo voy a hacer un escalamiento, pero el proyecto viene de una universidad o viene de una empresa, bueno, ¿cuánto le corresponde de ese conocimiento para que compartamos la propiedad intelectual? No puede ser que yo escalo y todo es mío. No es así. Entonces, ese tipo de cosas hay que revisarlo, porque yo tengo que compartir con los que traen el conocimiento de las universidades y de las empresas. Y ahí hay que buscar una fórmula y en eso se está trabajando. Le habíamos propuesto a uno de los funcionarios que preparara una tesis de grado en este tema y así. Pero esa es la historia. De lo que a mí me corresponde, que yo entro muy atrás, muy al final del proceso, ¿verdad? Don Fernando entra muy al principio, yo entro ahora en la etapa última cuando se le pide, y la decisión es adscribir al Senat, el CENIVIOT al Senat como un laboratorio igual que el Lanotec, el PRIAS y los otros, para darle ese apoyo de la fundación, porque si no se adscribe no era posible que la fundación apoyara. Y ahora estamos arrancando, o sea, mi involucramiento en esto es muy reciente, como le dije, cuando empezamos a ver el trabajo con doña Marta, que desgraciadamente ya se fue, entonces ahora me tocó trabajarlo con don Sergio, y en eso estamos. Me parece que lo que sí es una voluntad política del Ministerio de Ciencia y del ministro Alejandro Cruz y de los rectores actuales, particularmente don Julio Calvo, que es el rector del Tecnológico, es que esto va para adelante, ¿verdad? Esperamos que muchos estudiantes de esta carrera que hoy están celebrando sean funcionarios y tengan la oportunidad de participar en los concursos que van a salir para contratación de la personal que vendrá a operar el centro. Esperamos que muchos de los que estuvieron también se beneficien porque tuvieron un proceso de capacitación muy intenso y eso hay que aprovecharlo como país, ¿verdad? Aquí el tema es un tema jurídico, hay una discusión de si debería ser de una manera u otra y eso lo va a decidir la sala al resolver los recursos. Muchas gracias y buenos días. Años. Eso equivale a más de $200,000. Esos contratos ya finalizaron. Entonces, ¿cómo, de dónde va a salir dinero para capacitar nuevamente a personal nuevo que llegue al CENIVIOT? Yo creo que ahí quizás se actuó con demasiada, ¿cómo se llama?, prisa y no se analizó este aspecto, que lo más valioso de un centro es su personal, el recurso humano altamente capacitado y la infraestructura que tiene. Entonces esa es mi gran preocupación y yo les solicitaría a los jerarcas a cargo ahora del CENIVIOT que por favor lo tomen en consideración, porque yo como gestora de ese centro, que lo vi crecer, mi mayor deseo es verlo funcionando y verlo de veras al servicio de todos los sectores del país, no solo como un centro interuniversitario de investigación en biotecnología, como ahora el CONARE lo considera. Eso es mi contribución y bueno, les agradezco mucho a los compañeros del TEC el que me hayan permitido asistir. Yo estoy incapacitada en este momento y bueno, por dicha tenemos estos medios audiovisuales. Muchísimas gracias, doctor Rojas, y si alguien tiene alguna pregunta también aquí estoy para responderla. Y muchas gracias y muchos éxitos en su semana de biotecnología. Muchas gracias, doctora. Bueno, yo creo que tenemos que agradecerle esta exposición y tal vez, don Sergio, yo creo que sería tal vez la persona más adecuada para responder. Yo no creo que haya nada que responder, sencillamente, efectivamente, como doña Marta señala, los convenios vencieron. Ajá. Por supuesto que hay un esfuerzo de capacitación importante que quisiéramos rescatarlo, porque las personas que terminaron en el proyecto pueden ser contratadas cuando se abran las nuevas plazas. Los salarios que van a tener van a ser salarios muy competitivos, se hizo un estudio de mercado
para que los salarios sean salarios competitivos. Lo que estoy diciendo es que no tienen los pluses salariales que tienen en una universidad. Eso sí es una realidad y hay que decirlo con toda transparencia y franqueza, ¿verdad? Pero tampoco lo tiene nadie de los que está en Senat. Eso no existe porque son funcionarios que operan bajo otro mecanismo, que son los contratados por Funcenat. Bueno, ustedes lo tienen aquí, lo que es la universidad y lo que es Fundevi, ustedes lo vi, Fundatec aquí, Fundevi o Fundauna, es la misma cuestión y todos conocemos esos mecanismos. Entonces me parece que no hay ahí nada nuevo. Por supuesto que sí queremos rescatar el grupo principal. Sí nos parece que el centro tenía ahí alrededor una estructura administrativa muy pesada, que era muy cara. Abogada o abogado, administrador, proveedor, jefe de mantenimiento, que no hacía mantenimiento, sino que lo que hacía era administrar los contratos, ¿verdad? 3 vehículos, un camión grande que tiene como 500 kilómetros, no se usó para nada. O sea, hay cosas que hay que revisar. Me parece, pero me parece que este no es el foro ni el momento para revisar las cosas. O sea, la letra menuda no vinimos aquí a discutir la letra menuda, pero lo que quiero decir es que hay letra menuda que hay que revisar y que por supuesto no es el momento ni el lugar apropiado ni indicado, pero hay que, igual el tema laboral, o sea, me parece que sí, que efectivamente hay un tema ahí, pero ese no es este el foro se delimitará o se dirá. Lo que sí quiero reafirmar es que comparto con doña Marta, hay todo un esfuerzo y hay que mantenerlo. Y hay que mejorarlo y propiciar la experiencia de una pyme no se repita, ¿verdad? Por las razones que fueran. Entonces me parece que eso son lo que estamos buscando todos y deberíamos de caminar en esa dirección para garantizar que este proyecto sea exitoso por los próximos 20 años, no 5 o 6. Un momentito, vamos a repartir preguntas, ¿verdad? Pero antes de eso, ¿verdad? Yo nada más quisiera, don Eduardo, es que doña Marta también hizo una consulta muy específica en cuanto al mantenimiento del equipo, ¿verdad? Nosotros lo vamos a asumir, ya de hecho estamos consultando. Aló. Es que no he entendido qué era la pregunta específica, porque lo que vi fueron datos de la gestión, que estaba bien, pero la pregunta específica es el mantenimiento de los equipos. Ya se negoció, muchos ya están negociados, ya están firmados los contratos y van a seguir, obviamente, como ya lo decía, muchos ya habían terminado, se renegoció con las mismas empresas o con otras empresas que están asumiendo lo que es el mantenimiento de ellos y es algo normal que todo centro de investigación tiene que tener. Los equipos sí es algo que son hechos que requieren mantenimiento y pasan el TEC, pasan en la UNA, pasan en la UCR y pasan el CENIBIOT. Entonces, por eso es algo que es de gestión obligatoria de una administración. El mundo maravilloso, ¿verdad?, que siempre hemos soñado cuando entra uno al CENIBIOT y ve aquella cantidad de equipo. Yo tuve la suerte de poder escalar, me costó 3 años que me dieran un fermentador de 3 litros aquí en el Tecnológico y después de 3 años de pedirlo, se me dio un fermentador de 3 litros, ¿verdad? Y en el CENIBIOT tuve la oportunidad de usar de 7, de 15, de 25 y llegué hasta 100, con la ventaja de que al ser el primer proyecto que arrancó, no había competencia todavía, no había horarios, nadie más los estaba pidiendo, esa era la ventaja. La desventaja, ni siquiera todo el personal del CENIBIOT sabía usarlo, entonces teníamos que aprender juntos. Entonces apoyo a la compañera en ese sentido, y lo otro es que apoyo a la compañera también el gran hueco en la parte de propiedad intelectual, que el CENIBIOT estaba vacío. A mí me gustó y me convino bastante la posición del Tecnológico, bastante abierta, y eso me permitió ser de las primeras en arrancar. Yo digo que fue suerte y no es modestia, fue suerte que tuve poder arrancar y ser la primera, arrancar y terminar, pero que se rescate eso. La parte de propiedad intelectual está debilísima, está débil en el TEC, está débil en el CENIBIOT. Yo tuve problemas al respecto. Con don Pedro se sembró el caos, Marta entró en temores, inclusive al final tuve problemas con el ente, el beneficiario. Infocop, que era el beneficiario de la investigación, entró también en temores del área de propiedad intelectual. Entonces la recomendación es que se le dé mucha fuerza a ese punto. Yo tengo la fe que nos ha puesto el CENIBIOT, de que va a seguir adelante, pero no tengo tanta fe
en cómo se está planificando, puesto que no lo veo claro. No sé si alguien lo haya. Muchas gracias. La compañera Silvana quería hacer un breve comentario. Bueno, yo tengo un proyecto que estaba caminando en el CENIBIOT, sin embargo, sin aviso alguno, me trajeron las células genitales que están inundando el laboratorio y que en gran cantidad se perdieron. Y bueno, entré en pánico en realidad, porque estoy en la última fase ya de escalamiento. Hemos escalado hasta 7 litros, cosa que es, digamos, casi que la primera vez que se hacen células vegetales en el país, y ha sido un proceso difícil en el que he estado muy acompañada por Francisco Aguilar, que es el experto que ha ayudado en el escalamiento, Catalina Rosales y Andrea Sancho, que son egresados de la carrera, los 2 primeros. Y ahora me pregunto, ¿qué va a pasar con mi proyecto? No me comunicaron nada y eso ha sido la tónica de este cambio. No ha habido ninguna comunicación, a pesar de que CONARE tiene suscrito el convenio de transparencia, ¿verdad?, en que todos los ciudadanos tienen que estar informados de todas las acciones que se lleven a cabo en el sector público, no solo acciones administrativas, sino también de los presupuestos. En este momento no sé, tenía un remanente de presupuesto, no sé cuánto presupuesto tengo, no he recibido un comunicado, etc. Respecto a la comunicación del señor Sergio Madrigal, le pregunto, ¿por qué si hay un plan estratégico a 5 años no se consultó con los investigadores y con el sector productivo del país? ¿Y por qué lo consultó con Harvard? ¿Será que no tenemos la capacidad en el país para abordar esos temas? Al final, los investigadores de Harvard no van a venir a trabajar a CENIBIOT, sino que los que vamos a trabajar somos los investigadores y el sector productivo del país, que vamos a tener que lidiar con todas las limitaciones propias del país, ¿verdad? Esa es una pregunta que tenía. Y otra pregunta que me inquieta es si al principio, cuando la Unión Europea dio los fondos, que fueron más de 10 millones de euros para el centro, había un objetivo claro, que era impactar el sector productivo del país y ojalá de la región, ¿verdad?, porque era único, es un centro único en Centroamérica y el Caribe. ¿Y por qué razón entonces ahora se cambiaron los objetivos? ¿Se ha comunicado a la Unión Europea? ¿Tendremos alguna consecuencia al respecto en el nivel internacional? Eso no resta credibilidad al país. Esas son mis principales inquietudes. Por otra parte, también tengo una inquietud muy grande en la sostenibilidad del centro. Si se contrata personal menos capacitado, puesto que no es, ese equipo que existe ahí es de más de 5 millones de euros y es un equipo que requiere personal adiestrado especialmente, no es una licuadora que no llega a la presa y la apaga, sino que las personas que estén ahí tienen que saber interpretar los datos, graficar, revisar. El sector productivo en este país no tiene la capacidad de conocimiento para el escalamiento. El escalamiento es un proceso muy complejo que requiere muchísimo conocimiento, destrezas y capacitación. Entonces esas son las principales preguntas. Bueno, una última es, ¿se convertirá esto en un centro, en un gran laboratorio de las universidades? ¿Habrá alguna universidad que se va a beneficiar más con esto que otras y no lo sabemos? Eso es lo que quisiera saber. Doctora, muchas gracias por los comentarios, la verdad es que son muy valiosos, los aprecio mucho. Sí considero que aquí lo que yo quiero destacar es que nosotros estamos para sumar acciones, ¿verdad? Estamos para empujar toda esta máquina, y al que haya oído cualquiera de las conferencias que yo he dado a lo largo de mi carrera, lo que he tratado de promover y posicionar en el país es la convergencia. Y la convergencia es por la cual yo trabajaré al servicio de quién, de las universidades, no con un escudo, no con otro, sino con el escudo de CONARE, que es el seno que nos cubre. Y donde hay biotecnología, ahí estará el CENIBIOT. Los proyectos piloto, básicamente,
lo que usted pregunta, la transparencia, los proyectos pilotos, la información, esto es lo que lamentablemente, doctora, cuando yo cojo el centro, a mí me solicitan que empiece a plantear lo que es las perspectivas a futuro, lo que queremos hacer como centro luego que termine el proyecto europeo. Lamentablemente, cuando a mí me vende la idea, no es el panorama más ideal que uno quiere cuando recibe un centro, y es que hay miles de compromisos adquiridos de los cuales uno no forma parte, pero hay que darle respuesta. ¿Qué problema encontramos? Que el CENIVIOT tiene como 5 cabezas, ¿verdad?, a las cuales hay que rendirle informes, los cuales están bajo de los cuales estamos bajo la tutela, y uno de los puntos importantes o a destacar aquí es que quien coordina los proyectos piloto, quien firma los proyectos piloto es el MISIP, no CONARE. Entonces, la famosa red de transparencia, esta la podemos buscar, la podemos leer, lo que sea, pero ¿quién es el coordinador principal? Quien firmó los contratos del MISIP, y por desgracia, quien debería estar aquí para discutir eso es el MISIP, para dar esas respuestas. ¿Por qué? Porque yo lamentablemente cojo la transición, tengo obviamente que tratar de darle respuesta, y mi idea ha sido buscar y reunirme con los proyectos que están pendientes para tratar de llevarlos a buen puerto. Algunos con casos exitosos como el que usted cuenta van a transferirse, pero hay otros que eventualmente llevan mucho tiempo ejecutándose, no han avanzado mucho, y tenemos que tratar de ver que con una realidad planificada podemos darle respuesta en 6 meses o un año. ¿Por qué? Porque no podemos seguir prorrogando los proyectos piloto año por año. Esta convocatoria no se ha prorrogado, está en estudio la prórroga, pero los que ya hay algunos que hemos ido heredando, queremos dar el salto a que en el nuevo modelo de administración no es que se cierre la colaboración, sino readecuarla o reestructurarla en función del de la nueva estructura administrativa del centro. Respecto al plan estratégico, le comento que el plan estratégico que ustedes tienen, que ha circulado por ahí, es un plan estratégico que está en estructura, que es algo que nos pidieron, pero no nos dijeron que tiene que hacerlo para ayer, para mañana, para más tarde, sino que está todos los actores que se ven representados aportando, local e internacionalmente. ¿Por qué? Porque es importante, si yo quiero tener un centro de calidad mundial, saber qué piensa la gente de afuera también del centro. ¿Para qué? Para que lo usen, porque está el centro, tiene que maximizarse la inversión de 5 millones que usted dice que se hizo. Otro punto además es que si ustedes consideran que han sido excluidos del proceso de negociación, son bienvenidos a participar. Ustedes tienen un representante que es el que forma parte de CONARE, quien tiene una cabeza en este momento, que es el rector de la UNED, que representa el comité directivo y que participa en las discusiones. Si no se han escuchado los clamores que vienen de la base, con mucho gusto nosotros los recibimos. Aquí las puertas no están cerradas. Yo vine aquí hace 2 meses, 3 meses a decir que lo que estábamos promoviendo en el CENIVIOT era apertura hacia las universidades, apertura hacia los sectores productivos, como un centro de vinculación universidad-empresa, que es el objetivo que tenemos. En Costa Rica son contadas las empresas biotecnológicas y los emprendedores no tienen apoyo. Nosotros tenemos que ser el centro que canaliza estas necesidades. ¿Y dónde está el conocimiento? No lo tiene Sergio Madrigal, yo soy un administrador. Lo tienen las universidades, lo tienen ustedes. Ustedes formaron a la gente que teníamos, que no queremos que se nos vaya, que pelearemos por mantenerla lo más que podamos en el centro, pero que por cuestiones directivas que no son mías, no los tengo ahorita. Pero la idea mía es que continúen todos los que podamos, y que los que tengamos que reemplazar vengan de las universidades, formados por ustedes, porque ustedes son los que los forman, los que conocen y los que pueden utilizar los equipos. Y si alguno quiere ir hoy, mañana, mientras el centro está en atención, a hacer un curso, a usar un fermentador y eso, coordinamos bien las estrategias y van y lo usan. El CENIVIOT está abierto, el CENIVIOT no está cerrado, está al servicio de ustedes. Solamente. Perdón, tal vez, don Eduardo, si las preguntas se han centralizado básicamente para don Sergio Madrigal y don Eduardo, entonces algunas ya las hemos estudiado un poquito más repetidas. Entonces, tal vez, don Eduardo, si usted pudiera responder algunas. Mucho gusto. Me parece que lo que señala Patricia es bien importante. Yo creo que ahí efectivamente, y no creo que sea nadie, sencillamente, sí, efectivamente todo el mundo sabía que el proyecto tenía una duración, ¿verdad? Pero no necesariamente se hizo todo para que cuando terminara tuviéramos esto resuelto. ¿Cuál es la sorpresa, Roberto? De que no se había contratado un trabajo bien caro, bien complejo, con un grupo de gente externa que hizo un trabajo de sostenibilidad. Cuando se le presentaron rectores y a la Unión Europea, ni la Unión Europea ni los rectores les gustó ni les pareció. El trabajo es caro, se pagó, era externo como consultores y no era lo esperado, no dio el fruto. Esas cosas pasan. Yo aquí, ¿verdad?, señalar culpables ni mucho menos no es mi función, ni mi espíritu ni mi ánimo. Pero igual el tema de propiedad intelectual no se resolvió, y entonces ahora estamos. Entonces, efectivamente,
bueno, si sabíamos que duraba 5 años o 6 o 7 de haber sido un trabajo para que cuando se diera la transición fuera muy fluido. No fue así, y la sorpresa es que era así, tan dramático como eso, así es. Entonces, bueno, por eso es que ahora estamos en esta etapa de tratar de moverlo. No el ánimo de los rectores y el ánimo de no es prescindir de los funcionarios, era cancelar un pasivo laboral que lo generaba un proyecto y pasar a un proceso de contratación donde las personas que salieron pueden perfectamente aplicar. Los salarios son competitivos, no se ha publicado ningún cartel porque no se ha validado contra el proceso que apenas está iniciando de un plan. Lo que quiero decir es que de la propuesta original a los rectores no les pareció, ni al ministro de Ciencia, ni a nadie. En la reunión que hubo del Consejo Consultivo, que se mencionó, don Keylor Rojas, que es la persona que asistió como representación del viceministro, fue muy claro en que había que trabajar, que no estaban satisfechos con una serie de puntos y que había que mejorarlos, y que estaban satisfechos con muchos otros que habían sido muy buenos. Aquí estamos oyendo un proyecto que fue muy exitoso, el de Patricia, y de los primeros. Hay otro que se hizo con el tema de un vino del café, o sea, es una serie de proyectos. Entonces, por eso, o sea, hay cosas que usted sabe, pero que han sido complejas, que han sido difíciles de arrancar. Usted fue pionera, fue la primera. Bueno, debe haber cosas muy positivas que el Consejo va a tener que capitalizarlas a favor, y habrá cosas que hay que corregir, ¿verdad? Porque pareciera que ese rumbo había que corregir. Yo no quisiera entrar aquí a mencionar cuáles son esas, pero que las hay, ¿verdad? Entonces me parece que eso es importante. En cuanto al proyecto de Silvana, no sé si Sergio lo contestó, yo me distraí leyendo unas preguntas y no supe qué se contestó y qué no. Silvana. Ahí falta una pregunta que yo hice, es qué consecuencias puede traer a la imagen del país el manejo del CELIBIOT, del cambio de objetivos, con que la Unión Europea no es dinero, y que ahora hay otros. No se está cambiando los objetivos, se quiere que sea un centro de escalamiento que vincule la empresa, la universidad y el gobierno, porque participan proyectos del INTA, y proyectos del sector gobierno y proyectos del sector privado. Y de empresas grandes, hay proyectos con empresas del área melonera que son muy grandes, o de la industria farmacéutica como Pfizer, que tienen cosas que quiere hacer, y hay como empresas como ella que no pudo entrar, pero que la idea es que entre. De alguna manera estamos buscando cómo las pymes van a tener acceso a ProPyme. Eso va a ser así, ya lo hablamos con el Ministerio de Ciencia, va a haber acceso a ProPyme, van a poder participar. Entonces no entendemos por qué antes no podía tener acceso a ProPyme y eso era un pecado. No lo vemos así. Son enfoques o formas de ver la cosa. Yo no quiero entrar en una polémica aquí, pero ¿verdad? ProPyme va a apoyar los proyectos, ya no hay otros recursos, ¿verdad? Ya no es el mecanismo de las convocatorias de la Unión Europea, pero vamos a abrir convocatorias con fondos de otra fuente. ProPyme es uno y hay otros. Acuérdense que viene un proyecto muy grande del Banco Mundial de $200 millones. Yo puedo hablar muy bien de él porque he sido el coordinador del equipo de las universidades por parte de CONARE. Es una inversión enorme, $200 millones en 5 años que las universidades sean beneficiadas, ¿verdad? Para constituir una red, y que lo que los rectores quieren es que se construya una red entre esa inversión y lo que está en Senat, ¿verdad? Y CELIBIOT, que ahora es parte de, para que no sea un tema de competencia, sino más bien de cooperación y de potenciación de las capacidades universitarias en su conjunto. Yo no creo que aquí se quiera beneficiar a ninguna universidad en particular. Cuando se hizo el concurso para sustituir a doña Marta, hubo personas de la Universidad de Costa Rica, de hecho se había seleccionado una persona, pues esa persona declinó. Cuando vio lo que iba a enfrentarse, no quiso. Bueno, como decía don Fernando, si a mí me ofrecen ahora volver al gobierno, probablemente no quiera. Entonces, bien, como está la cosa, es bien complicado. Yo tomaría la decisión que él dijo que quiere tomar. O sea, bien complicado asumir, la cosa se volvió muy compleja. Entonces, uno tiene que valorar eso. Bueno, en el proceso se había elegido una persona, declinó cuando hizo una evaluación. Y es una persona de gran prestigio universitario, igual que un serio, ganador del premio
clorificados, etc. Entonces me parece que ahora hubo un proceso ahí de selección importante donde participó el Ministerio de Ciencia y participó CONARE. También se le informó a la Unión Europea, el ministro y el presidente CONARE están en ese proceso, no estamos desvirtuando nada, la Unión Europea no nos está acusando de nada, o sea, ¿verdad? Evidentemente todos entendemos que hay un tema laboral de por medio y se van a usar, los abogados van a usar todos los argumentos, ¿verdad? Algunos serán ciertos, otros no, pero para ganar un juicio que está de por medio y que hay un tema ahí de por medio. Y eso hay que entenderlo, respetarlo, es humano, es parte que he dicho que en Costa Rica el sistema funciona así y todos tenemos el derecho de defender nuestros derechos y nuestros criterios. Y ahí yo por eso no quiero entrar en ese terreno, me parece que eso es como es el sistema nuestro y qué dicha que es así, porque es muy democrático, muy transparente en eso. Y que otros juzguen, ¿verdad? Aquí no se trata de eso, ni siquiera ni para atrás ni para adelante. Hay una historia que lo que yo quisiera rescatar es lo positivo y lo negativo minimizarlo y mejorarlo. Me parece que eso es el proceso continuo, como llaman los humanos. ¿Cómo? A partir de la vinculación internacional podemos capacitarlos, podemos especializarlos, podemos eventualmente, ojalá que obtengan o que mejoren sus grados académicos. Pensando en el personal que tengo, pensando en el personal que venga a futuro, el personal que tengo eventualmente tendría que ir a formarse, ¿verdad? A formarse vinculados con la universidad en maestrías, en doctorados. Pongo un caso, recién llegué, yo creo en que la experiencia internacional es buena porque te permite traer vínculos y te permite traer nuevos conocimientos, además de alianzas estratégicas en los países en los que nos formamos para presentar nuevos proyectos y captar recursos externos. Hoy día no podemos vivir de lo que nos da el gobierno porque cada vez es más limitado. Necesitamos vincularnos y necesitamos acceder a recursos frescos de fuera, aunque cada día inclusive fuera es más difícil. En este caso pongo la experiencia de uno de nuestros colaboradores que consiguió una beca para hacer estudios doctorales en Alemania y no hubo ningún problema en apoyarlo que se fuera. Así pretendemos hacerlo con los que tengamos y eventualmente si hay la posibilidad de que quede alguna plaza y podamos contratar a alguien que ya venga formado, mucho mejor. ¿Por qué? Porque nos estamos ganando la inversión en la formación de los recursos. Respecto a la carrera de la UNA, parece que la pregunta es un poco ambigua dado que la carrera de la UNA acaba de abrir. ¿Cuándo va a estar terminando los primeros profesionales en bioprocesos industriales? En 4 o 5 años, los mejores. ¿Qué estamos hablando? El CENIBIOT necesita acciones ya, hoy, no podemos esperarlo. ¿Qué pasó? Como decían ellos, bueno, se esperó mucho para empezar a tomar decisiones, sí, pero por desgracia yo estoy tomando el centro en este momento, hace 4 meses, y mi idea es empezar a trabajar desde que entro. Entonces yo no puedo esperarme 4 años a que salgan ingenieros en bioprocesos. Yo quiero biotecnólogos, quiero gente formada y capaz de llevar a cabo las líneas de investigación que queremos promover en el centro. ¿Para qué? Para que sea un centro de renombre local e internacional. Pregunta número 2 dice: nosotros como estudiantes, futuras personas que vamos a buscar trabajo en el CENIBIOT, a nosotros si nos contratara el CENIBIOT nos va a pasar lo mismo que el personal capacitado de poca estabilidad laboral. Bueno, lo primero es que, bueno, obviamente el CENIBIOT es un centro que tradicionalmente ha canalizado recursos académicos formados en las universidades con especialidad en las áreas de la biotecnología. Nosotros nosotros tenemos que cambiar el concepto de que las universidades, y lo digo porque nos pasó a nosotros cuando empezamos la carrera de química industrial en la UNA, ¿cuál era el único centro de trabajo que tenían el personal que recién se graduaba? Buscaba quedarse en la universidad, dando clases, haciendo esto, porque era lo que les generaba estabilidad. No, nosotros si queremos un centro que verdaderamente repercuta en la sociedad, necesitamos promover el emprendedurismo, necesitamos promover que en Costa Rica se crean empresas de base biotecnológica que no existen y que no contratan los profesionales que formamos. El TEC tiene tradición formando profesionales de biotecnología, la UNA los tiene en biología y ahora viene la carrera de bioprocesos industriales y no existe un mercado que los reciba a todos y el CENIBIOT no puede ser quien los reciba a todos. El CENIBIOT tiene que ser el centro que permita la transferencia tecnológica para crear un sector industrial biotecnológico que lo reciba. ¿Cómo? Con estas iniciativas que ustedes tienen acá. Son 3 o 4 emprendedores lo que hay, no, deberían de ser 10, 20, debería desde la base curricular de las carreras en fomentarse el emprendedurismo y la visión de negocios. Nosotros lo estamos haciendo ahora en las carreras que yo colaboro y queremos eventualmente que si esos modelos exitosos se transfieran a las demás universidades. ¿Por qué? Porque verdaderamente es el sector productivo al que nosotros le prestamos servicios para mejorar las necesidades que hay a nivel social. ¿Qué condiciones van a tener? Nosotros hemos trabajado, como decía, bueno, la parte de esa que quiere don Eduardo se las puede comentar mejor. Bueno, sí, básicamente estamos tratando de que el personal, o sea, desde que yo asumí el centro, yo dije que el personal era lo más valioso que tenía el centro, lo dice doña Marta también en su presentación.
no somos ciegos a eso, lo consideramos. Por una perspectiva administrativa en este momento no los podemos tener con nosotros, pero trataremos y trabajamos desde que yo entré en hacer lo posible porque en la transición a lo mejor la menor cantidad de la gente se fuera. ¿Por qué? Porque se invirtió en ellos y como dicen, millones de colones se invirtió en ellos y queremos dejarlos. Obviamente, tampoco voy a querer yo una persona que está aquí contratado como se contrató en un proyecto europeo, 5 años, de 5 años termina, se tiene que ir. No, señores, queremos tratar de dar una sostenibilidad en esa manera. ¿Cómo? Déjenos trabajar y ya lo demostraremos. Esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo seguir avanzando con un personal desmotivado? Hay expertos internacionales con centros similares, se mantiene esa relación. Voy a empezar con la parte de los expertos. Bueno, obviamente atraer expertos internacionales que nos capaciten, que nos entrenen, que reciban a los estudiantes allá para actualizarlos en las temáticas de biotecnología es una prioridad que los centros, cualquier centro de alto nivel tiene que tener. Existían contactos ya realizados a través del centro que nosotros tratamos de retomar, pero obviamente también uno viene con su abanico de colaboraciones que eventualmente estamos tratando de promover en el seno de la nueva temática que estamos trabajando, que es la biotecnología industrial. Entonces, básicamente, es necesario, no es algo que debería considerarse, es algo que es prioritario para que un centro opere de una manera funcional y de una manera actual. Finalmente, respecto al cambio, les cuento, la parte de la motivación del personal es algo que hay que trabajar, es algo que va a ser difícil porque la transición no ha sido fácil y como decían aquí don Eduardo, a veces hay gente que no decidió tomar el reto de asumir este cambio, pero en mi caso yo, obviamente no me di cuenta al inicio, pero ya que lo asumí, yo no voy a echar para atrás y les cuento que estamos trabajando en esa motivación. De hecho, uno de los cursos que hemos intentado llevar de forma propia, asesorándonos con especializados en la parte de trabajo, les cuento esto que nos dieron un taller la semana pasada, que estoy tratando de llevar al centro con la gente que tengamos o con la gente que venga. Dice que sin crisis no hay desafíos. Sin desafío la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Finalmente digo, ¿cómo es posible que los proyectos estén continuando si todo el personal con el know-how no se encuentra ahí? ¿Quién maneja el desarrollo de los mismos y cuáles aún se encuentran operativos? Creo que yo comenté un poco el asunto de los proyectos piloto. Los proyectos piloto, al ser administrados por el MISIT en este momento, no están continuando. Nosotros no queremos como centro obviamente dejarlos desvalidos, pero es un hecho que hay por el problema legal en el que estamos inmersos ahorita, hay atenciones que se tienen que postergar de momento inmediato. Hay áreas en las cuales sí continuamos trabajando, como es el área de biología molecular, y trataremos de dar respuesta con esa área a los pendientes que había, pero con un aporte, pero con un caminar directo del MISIT. En este caso, el MISIT se ha comprometido a coordinar reuniones con los directores de esos proyectos y sentarnos y evaluar 3 aspectos fundamentales, que es la logística de los productos que debe entregar el centro en esos proyectos, el financiamiento disponible y cómo ejecutarlo o qué se va a hacer con él, pertenece al MISIT, ¿verdad? No es nuestro, nosotros no lo estamos usando. Y finalmente la inversión, qué inversión se hizo, qué inversión se estaba pensando hacer y cuál es el estado actual de ellas. Esos temas los vamos a trabajar, tienen que darnos tiempo, ha pasado solo 15 días desde que ocurrió esto y necesitamos nosotros obviamente la logística, coordinar con el MISIT ha sido complicada y básicamente lo que pido en ese caso es tiempo, pero las otras acciones que no tienen que ver con los proyectos pilotos en las que el CENIBIOT estaba involucrado continúan activamente. Les digo, por ejemplo, el día de ayer presentamos la línea de salud del CENIBIOT en colaboración con empresas transnacionales en el caso de educación y asesoría en medicamentos biotecnológicos. Y se está organizando, y hago la invitación de una vez, por si no me mandan otra pregunta para contarles, el 6 y 7 de noviembre se está organizando el primer Congreso Centroamericano de Biotecnología, en el cual el CENIBIOT participó activamente anteriormente, participa el INVIO, participa, me falta alguien aquí que no dije, el ANOTEC, y obviamente universidades de toda Centroamérica y República Dominicana. Para ese evento hay financiamiento, el que tenga ponencia, nosotros podemos... La organización lo puede colocar directamente en el lugar, que es el evento en Salvador, 6 y 7 de noviembre, y ustedes como biotecnólogos siento que deberían estar representados allá y abiertamente les envío esta invitación. Don Eduardo, tal vez 2 preguntas más para ir ya cerrando. ¿De estas que están aquí? Sí, señor. Parece que hay dos se pueden contestar muy rápido y se las voy a leer. Una dice, CENIBIOT debajo de SENAC, ¿no es esto un juego de poderes? Parece que no sé quién querrá ver eso así. En realidad no está debajo de nada. Lo que nos pidieron era que se adscribiera el centro para poder la SENAC pudiera colaborar con el centro. Y yo sé que lo está dirigiendo como
personas seleccionadas para ese proceso. El otro dice, imagen del servidor frente a la Unión Europea, a un año del traspaso a Costa Rica se cierra. En la realidad no se cierra, no se está cerrando, mucho menos. Y por supuesto que la Unión Europea entiende que hay un proceso. De hecho, ellos mismos fueron críticos. O sea, nosotros tenemos un informe, una conversación con los de la Unión Europea muy crítica, ¿verdad? Crítica de una serie de acciones. Tomamos lo positivo de la crítica y, ¿verdad? Y tratamos de incorporar en este proceso, que apenas inicia, a veces se está revisando con gente para irlo puliendo, porque había un informe que no es satisfizo, como dije yo. Entonces habría que estamos empezando. Hay muchas cosas que uno asumía que venían y no venían. El paquete no llegó como se esperaba, y entonces, bueno, hay que hacer correctivos. Me parece que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Si todo estuviera perfecto, la transición hubiera sido mucho más fácil, sin lugar a dudas, ¿verdad? Pero bueno, así es la vida. Si la idea es agilizar al CENIVIOT y hacerlo sostenible y rentable, pienso que sostenible, como se dijo aquí, ¿verdad? Con muchas fuentes de financiamiento, no es ¿verdad? ¿Por qué no poner a un administrador al frente de este centro que lo haga crecer y fortalezca el vínculo con el sector empresarial? Bueno, el perfil que se buscaba era de un universitario que tuviera vínculos con el sector empresarial y que conozca ambos mundos. Me parece que don Sergio cumple a cabalidad esa expectativa. Fue la persona que ganó este proceso de selección. No sé si administrador o que sea solo administrador, me parece que alguien conozca de los dos mundos, ¿verdad? De la academia y de la administración. Y luego la última dice, si bien es cierto hay mayor crecimiento salarial en el sector público, el tope es mucho más bajo que lo que se da en el sector privado. No es así. En todo caso, si se quiere un trabajo de alta calidad, no debe ser realizado por personas bien capaces, por supuesto, por supuesto. Estas personas no merecen recibir remuneración acorde con su trabajo, por supuesto, por supuesto. Como les digo, lo que se hizo fue un estudio de mercado y lo que va a ganar un funcionario, un muchacho que salga aquí de esta carrera de técnico, para poner un ejemplo claro, lo que saldría y lo que el mercado le pagaría es lo que nosotros en CENIVIOT le vamos a pagar, a lo mejor un poquito más que eso, mejor que eso, pero no la expectativa de una plaza del nivel que tendría en CONARE con todo ese cruce salarial. Esa es la diferencia y yo quiero decirlo con toda claridad y transparencia. Un salario de miseria ni de hambre en lo absoluto. Nosotros tenemos en todo el resto del Senado gente que tiene 6 años, 8 años. Lo único es que se liquida año con año. Ahí sí es cierto que se paga, en la fundación se paga no se genera un pasivo laboral porque no podría sostener una fundación de ese tamaño. Yo no sé cómo lo manejan las otras fundaciones, pero esos pasivos laborales son insostenibles para el sector privado, para el sector público. En algunos del sector público no, porque hay convención colectiva y todo eso. En el caso nuestro no hay, es una realidad. Pero digamos, fuera de eso, van a ser salarios muy competitivos, por eso es un estudio de mercado. Lo que pasa es que no se ha hecho la oferta, porque cuando estábamos en ese proceso de ofertarle a los que venían de un lado para el otro, fue cuando se dio el que se interpuso un recurso de amparo. Y ahí, pues entonces ya se movió a la esfera meramente judicial. Entonces ahora hay que esperar que se resuelva el amparo y se resuelvan los recursos que sean en lo laboral y eso para que se haga lo que, digamos, la justicia diga. Yo quería, antes de terminar, si don Fernando nos quisiera pues, agregar un comentario. Bueno, yo estaba de observador, ¿verdad? De todo lo que está pasando. Yo creo que hay ciertas cosas que hay que considerar. En la parte internacional está claro que estamos mandando un mensaje negativo. Eso es importante. Aunque no tenga una repercusión inmediata, digamos, una cooperación de la Unión Europea, ni van a decir nada sobre eso, no van a dar comentarios sobre temas internos del país. Pues el mensaje no es positivo. Un centro que pasó 5 años, se dio una cooperación y que a la hora de trasladarlo se dan problemas, no deberían darse. Y si se dan, no importa que se den,
Pero el mensaje, por lo que yo vi, yo soy sincero, pero es que se cerró el inhibidor. Y eso hay que hacer una acción inmediata de parte de las autoridades o de quien sea, de divulgación, que eso no es cierto. Bueno, creo que yo estoy planteando como un plan de emergencia, porque no podemos llevarnos esto a 5 o 8 meses, porque la administración es así. Es hoy, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, divulgar que se inhibió y que se diga claramente qué es lo que se está haciendo. Eso es lo que falta, un poco de difusión y que se diga a todo el mundo, está bien, no estamos cerrando. Esto no es un cierre, es mentira. Ahora, si los objetivos son los mismos que se plantearon desde un principio, todo está así. Yo sé que estos temas a veces cuestan, que hay orgullos personales y otras cosas, pero en la administración hay temas de madurez. Estamos hablando de 22 personas, no de 100. Y que estas 22 puedan ser que algunos son consejos. Estamos hablando de 15, 16 personas. Haga un costo-beneficio, lo que está representando en imagen internacional, en incertidumbre para la comunidad científica. Esas 15 personas. Y tal vez haga un cuestionamiento, pero si los investigadores de aquí tienen plus y todo, ¿por qué la gente, si es un centro de alta tecnología, de gran nivel de internacionalización, ¿por qué no pueden tener los mismos plus que pueda tener un investigador de aquí? O el nivel técnico que tenga. ¿Cuánto representa eso versus, digamos, lo que estamos perdiendo en el tiempo y en digamos, credibilidad del centro? Lo hago con todo respeto, pero es lo que yo pienso. Se ha hecho una inversión, yo sé que tienen gran interés de recuperar a esa gente, pero esa gente no se va a quedar quieta, a morirse de hambre. Tienen que ir a trabajar a algún lado, entonces cuando lo quieran recuperar ya no están. Entonces yo creo que de una forma sencilla, humilde, uno podría retomarlos y decir, dejemos ese pleito por ahí. Lleguemos aquí a un acuerdo. Ustedes pueden seguir laborando. Habrá desgraciadamente, sin menospreciar la actividad de cada persona, que si hay una telefonista que gana 1.500.000, bueno, no puede estar, ¿verdad? Ni tampoco se tiene que capacitar 8 meses y es esencial para lo que es las funciones principales del centro. Pues hay una persona que es la que le da el mantenimiento a un equipo, que se ha invertido 700.000 euros en lo general y 160.000 euros en capacitar a esa gente. ¿Por qué no la vamos a jugar que venga otro y se echa a perder el equipo? O lo ajusta diferente. ¿Para qué? Porque no tenemos esa gente. Ese costo-beneficio hay que hacerlo. Y traerse la gente. Bueno, y que hay un problema laboral y que hay una discusión, me metan un recurso. Bueno, la telefonista dice que nos ponga. Pero no la persona es especializada, cojámosla de nuevo. Estamos hablando de 300 millones de diferencia, según lo que nos estaban expresando. ¿Qué son 300 millones? ¿Cuántos millones se invierten en este país en muchas cosas y no se recuperan? Lo que pasa es que la comunidad científica nunca se ha visto con prioridad. Una inversión muy alta de una gran oportunidad para la comunidad científica y para la productividad de un país, y se están peleando por 300, 500 millones por 15 empleados. Eso no se vale. Eso no se vale, hay que verlo diferente. Hay que verlo a impacto país. A impacto país. Que la sostenibilidad del centro, Luis Eduardo tiene razón, uno no puede pretender que dé utilidad al centro. Veámoslo macroeconómicamente y vean ustedes hace mucho la experiencia que tuvo Chile con el salmón. Un empresario, una pequeña empresa como ellos, aunque no tenga que pagar todo, se le da un subsidio, incluso, que la palabra subsidio es pecado ahora, pero digamos, llamémosle otro nombre. Macroeconómica puede hacer que ya tenga unas grandes exportaciones y beneficia al país bajo el punto de vista macroeconómico, y por eso el Estado tiene responsabilidad sobre ese centro, porque no hay que verlo puntual, hay que verlo macro. Pueden ser centros que no son rentables. Yo me acuerdo de un ejemplo en México sobre el metro, que cobraban 5 pesos creo, y decían que no era rentable, que había que buscarle la rentabilidad al metro, y ya lo iban a cerrar al metro. Sí, pero mueve 6 millones de personas. ¿Cuánto es el impacto en contaminación ambiental en metro? Hay que verlo así. Este proyecto hay que verlo así, no hay que verlo puntual, hay que verlo país, macro. Aquí un proyecto de esta muchacha, cualquier proyecto de Silvana o cualquiera de ustedes, puede dar un impacto muy fuerte en la macroeconomía, en ingreso de divisas, en una serie de beneficios que puedan darse. Entonces yo creo que no hay que ponerse a ver el árbol, sino en general el bosque. Hay que ver una situación más macro
creo que se podría negociar la comunidad científica, sin entrar a extremos, con el gobierno, explicar la situación y ver qué se puede hacer. Yo sé que es difícil, porque estuve en el Ministerio de Ciencia y sé que el ministro de Hacienda es doctor no en recursos. Es bastante difícil, pero se puede hacer. Yo creo que si es un proyecto país, yo creo que se puede llegar a resultados por lo menos de corto plazo, y si después se pueden, digamos, planificar para poder reorientarlo mejor, y todo se hace, pero no hacer ese pare. Yo estoy claro que el pare no fue de mala intención, o sea, se tomó una acción, una incertidumbre, una inestabilidad laboral, y pasó el problema. Creo que esto, más que todo, nace ahí, ¿verdad? En el pase, en la inestabilidad laboral. El tema de sostenibilidad no es de ahora, hay que en realidad hacer varias propuestas y ver cómo se puede llegar a tener esa sostenibilidad. Yo creo que la comunidad científica siempre se ha comprometido a ver cómo se hace. Se debe comprometer también el sector privado. Para todos, creo que para nadie es grata noticia que le digan, bueno, que hay un impasse, que las cosas se pudo haber hecho diferente. Muchas cosas puede pensar, pero esa es la realidad que hay, ¿verdad? Y es el presente que tenemos, que aunque no nos guste es lo que tenemos que enfrentar, pero de ahí yo agradezco que me dieran el espacio, ¿verdad? De poder compartir la experiencia. Por lo menos ya conozco a las personas a las que me puedo acercar también, y yo me prometo a mí misma y a todos que yo voy a estar ahí en algún momento.